En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes hoy, en esta noche. Quiero compartir hoy nuevamente una enseñanza más. ¿Sí? Quiero compartir una enseñanza más hoy de lo que vamos a hacer compartir, enseñanza que yo les quiero compartir hoy en esta noche, es hablar con respecto a la tercera persona de la Santísima Trinidad, o sea, el Espíritu Santo. Hay mucho de qué podemos hablar del Espíritu Santo también. No es como los protestantes, en específico los testigos de Jehová, que nos dicen que es una fuerza de Dios. No. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona, no una fuerza de Dios. Hay muchas citas tocante a la persona del Espíritu Santo. Yo ahorita nomás les voy a presentar lo que nos presenta San Pablo en Carta a los Romanos 8:26, para echar abajo ese argumento de los testigos de Jehová, porque es triste escuchar estas palabras de los testigos de Jehová, el subestimar o no darle la importancia, el valor a lo que es Dios, porque el Espíritu Santo es Dios también, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el desconocimiento o la subestimación o la ignorancia en ellos, en no reconocer al Espíritu Santo como Dios, es triste en los protestantes. Por eso la importancia de nosotros como católicos, que nos sigamos reforzando en cuanto al conocimiento de la fe, histórica y bíblicamente. Es importante que nosotros demos respuesta de nuestra fe, porque no es lo mismo ser católico que ser protestante, ¿sí? Se lo reitero nuevamente ahorita, no es lo mismo ser católico que ser protestante. Y voy a dar lectura aquí Romanos 8:26 para que veamos quién es el Espíritu Santo. Sabemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 1 y siguientes, cuando es la fiesta de Pentecostés, porque es una fiesta judía, ¿sí? Fiesta de Pentecostés. Él fue el motor de la iglesia, el Espíritu Santo, fue el que reavivó en ese momento y cuando nació la iglesia, ¿sí? Entonces, no es una fuerza de Dios como tal, una fuerza no tiene tal efecto, es Dios mismo presente, ¿sí? Claro, es un espíritu, no se ve, pero no deja de ser Dios, es Dios, en tercera persona es Dios. Y vamos a lectura aquí en Romanos 8:26, que dice: somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir, ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Palabra de Dios. Pues vemos claramente que aquí el Espíritu Santo es un intercesor. Aquí según San Pablo, Romanos 8:26, es un intercesor que pide por nosotros con gemidos inefables, ¿sí? Entonces, hay muchas pruebas, hay muchas citas bíblicas que sustentan también lo que es el Espíritu Santo, que es el Paráclito, el Consolador, ¿sí? Ahora, en cuanto a su naturaleza, por qué y todo, tenemos nosotros el credo como católicos, lo que profesamos, que es en lo que creemos,
¿Y qué dice? ¿Qué dice el credo específicamente con respecto al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Qué dice? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo. ¿Sí? Que procede del Padre y el Hijo. ¿Sí? Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Una misma adoración y gloria. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Sí? Por eso recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. ¿Qué quiere decir? Que Él es el actor intelectual de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Quien escribe son los agiógrafos, así se les llama a los escritores, pero el motor principal de toda la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. Él es el motor, Él es el que inspira a esas personas, como dice, de los profetas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido general, contextual, hablando del Espíritu Santo, no es una fuerza de Dios. Es muy triste y es lamentable desmentir a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, vuelvo a repetir. Tocante nuevamente, como les había dicho, al Espíritu Santo, vamos a hablar de los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Sabemos que el 7 en la Biblia es perfección y plenitud, pero vamos a hablar de los 7 dones, para que tú tomes nota. Si ya lo sabes, qué bueno, pero si no recuerdas cuáles son los dones del Espíritu Santo, te los voy a presentar de una manera ordenada, un pequeño significado de lo que son los dones del Espíritu Santo, pero también pero también esos 7 dones están sustentados en la Sagrada Escritura, porque siempre la Iglesia Católica te va a dar un sustento bíblico. No van a ser no cualquier persona que se exponga, que se para al frente, te va a hablar nada más de viva voz, de lo que él piensa o de lo que él crea, hablando de la doctrina, hablando de la fe. Es importante el sustento bíblico, ¿sí? Porque el sustento bíblico no es más que Dios que nos habla, pero también se fortalece el conocimiento, ¿sí? Ahí, con el sustento bíblico, damos respuesta de fe de cualquier tema, de cualquier cuestionamiento como católicos que somos. Ahorita voy a darnos así nada más ahorita que los dones del Espíritu Santo, que sería sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. ¿Sí? Vamos a hablar de sabiduría. Sabiduría es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica de acuerdo al proyecto de Dios. Eso es sabiduría según un significado que yo estuve analizando, que yo estuve viendo y que quiero compartirte. Y el fundamento está en Mateo capítulo 10, versículo 19 al 20. Mateo 10. Y dice así, Mateo 10, 19 al 20. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo van a hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará en ustedes. Palabra de Dios. Entonces, aquí damos respuesta al primer don, el significado de sabiduría. Aquí Mateo nos presenta qué es, en concreto, claramente, de acuerdo a enseñanza bíblica, qué es sabiduría. Que uno no se preocupe, que es el Espíritu el que va a hablar por nosotros. Entendimiento es el segundo. Es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Jeremías 24:7
Vamos a dar lectura en Jeremías. ¿Sí? Jeremías 24:7. Jeremías. Jeremías 24:7. Y dice así: les daré un corazón que sea capaz de conocerme a mí, Yahvé. Serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí con todo su corazón. Palabra de Dios. Aquí está claro el segundo don, ¿sí? Del Espíritu Santo. El tercero es consejo. ¿Qué es consejo? Según los dones del Espíritu Santo, es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar. Isaías, libro de Isaías, Isaías 11:3, 11:3, y dice así: el don de consejo. No juzgará, no juzgará por las apariencias, ni se decidirá por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los humildes del país. Palabra de Dios. Ese es un consejo, claro, está aquí. ¿Sí? El don de ciencia es el don de la ciencia de Dios y no del mundo. ¿Sí? Es el don de la ciencia de Dios y no del mundo. ¿Sí? Por este don, el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios. Vuelvo a repetir, es el don de ciencia de Dios y no de la ciencia del mundo. Por este don, el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios. Primera de Corintios 2:11. Primera de Corintios 2:11. Primera de Corintios 2:11. Y dice así: 2:11. En efecto, nadie nos conoce como nuestro espíritu, porque está en nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Palabra de Dios. Aquí está claro también el cuarto. El quinto, que es piedad. El don de piedad nos habla. El don de piedad es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como nuestro Señor Jesucristo hubiera actuado. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es el don de estar siempre abiertos a la voluntad de Dios. Es el don de Dios de estar abiertos siempre a la voluntad de Dios y actuar conforme a nuestro Señor Jesucristo actuaría. Es el don de piedad, y eso lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 3. 1 de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y dice aquí el cintillo: dones espirituales y armonía. Ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente respecto a los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, se volvían frenéticos ante sus ídolos inertes. Ahora les digo que ninguno puede gritar: maldito sea Jesús, si el Espíritu de Dios, y nadie puede decir: Jesús es el Señor, sino con el Espíritu Santo. ¿Sí? Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos
decir aquí lo que dice San Pablo, y vuelvo a repetir. Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si es el Espíritu de Dios. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí está claro. Fortaleza. Fortaleza lo encontramos en Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Y es el don que nos vuelve valientes para enfrentar dificultades del día a día. Es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las adversidades, las dificultades que se nos presentan día a día. Apocalipsis 2:10 es el sustento bíblico. Apocalipsis 2:10. Y dice así: no tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Aquí está claramente que no tengamos miedo. Por eso es el don de fortaleza. Y el temor de Dios es el don que nos mantiene con debido respeto ante Dios, ¿sí? Y sumisos, apartarnos de aquello que es desagradable a los ojos de Dios, ¿sí? Vuelvo a repetir, este don nos mantiene con debido respeto en la presencia de Dios y el Espíritu Santo nos aparta de aquello que desagrada a la voluntad de Dios. Isaías 11:2. Y dice así, Isaías 11:2. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo y para gobernar según sus preceptos. Palabra de Dios. Aquí en la última de Isaías, si se dieron cuenta, se dijeron más dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Pues esto fue una pequeña enseñanza hablando de la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Te di un pequeño significado de los dones espirituales, de los dones del Espíritu Santo, pero también te pude dar un sustento bíblico para reforzar más el significado de cada uno de ellos, porque puede haber alguna situación que no quede clara en cuanto a significado. Pero en las Sagradas Escrituras es garantía de inerrancia. Las Sagradas Escrituras es garantía de inerrancia y eso quiere decir que no hay error. Por eso nosotros como fieles católicos tenemos que dar siempre respuesta de fe con sustento bíblico. Espero que haya quedado claro esta pequeña enseñanza que te acabo de compartir. Que te sigas formando, si ese es tu interés, de seguir conociendo y difundir también la palabra, y que el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.